¿Te imaginas dejar tu país con una maleta, un sueño y el corazón en la garganta y regresar años después como uno de los mejores del mundo en lo tuyo? ¿Te imaginas que un día te llamen al escenario en una gala internacional y te entreguen la mayor distinción gastronómica del planeta? Esa es la historia de Edwin Rodríguez, un chef colombiano, migrante, que pasó de no saber qué era una chistorra a tener el único restaurante colombiano con estrella Michelin en toda Europa. Y hoy, si eres migrante, si estás lejos de tu tierra, si emprendes o estás pensando en emprender, o sientes que ya no puedes más, esta historia es para ti. Porque no solo es la historia de un chef, es la historia de todos nosotros, de quienes nos atrevemos a dejarlo todo por un sueño y además nos atrevemos a emprender en países extranjeros. Si te interesa esta historia, quédate hasta el final del video porque esta historia es para ti. Hoy vamos a hablar sobre la historia de Edwin Rodríguez. Lo que me inspira a traerles esta historia hoy, lo que me inspira a contar esta historia hoy, es un artículo que encontré en el periódico El País, escrito por la periodista Lucía Franco en su sección de gastronomía. Edwin tenía 30 años cuando se despidió de su madre en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, en Colombia. Se abrazaron fuerte, se prometió a sí mismo que regresaría siendo parte de la alta cocina mundial. Lo que no sabía es que esa sería la última vez que la vería, a su madre, la de Edwin. Su madre falleció poco tiempo después, y esto es algo que no pasa poco entre los que decidimos partir, y es que no sabemos si esa despedida, esa específicamente, será la última. Pero su madre le dejó un legado, la educación. Le había pagado una carrera técnica de cocina en el SENA. Para quienes no saben qué es el SENA, pues el SENA en Colombia significa Servicio Nacional de Aprendizaje. Y fue creado en 1957 como resultado de la iniciativa conjunta de los trabajadores organizados, los empresarios, la Iglesia Católica y la Organización Internacional del Trabajo. Y es un establecimiento público. Ya saben qué es el SENA. Pues bien, cuenta Edwin que cuando entró al SENA no tenía ni idea de lo que hacía frente a un fogón, pero ahí comenzó su historia. Años después, tras muchos intentos, logró migrar legalmente a España. Consiguió una oferta laboral en un restaurante de Madrid. Edwin nunca había salido de Colombia, pero después de eso se vio aterrizando en Barajas, sintiéndose completamente perdido. Se hospedó en un hostal sin televisor. Su única compañía era un libro. ¿Cuál libro? 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y cuando en su primer día llegó a trabajar a la oferta laboral que había encontrado en Madrid, su primer reto no fue el menú. Particularmente, su primer reto fue entender el idioma. Sí, en ambos lugares se habla el español, pero créanme, no es el mismo. Le pidieron que fuera a buscar una chistorra en la cámara frigorífica y él no tenía ni idea de qué estaban hablando. Pues bien, para los que tampoco tienen ni idea de qué se está hablando, la chistorra es un embutido de origen vasco-navarro. Se caracteriza porque es un embutido fino, muy fino, elaborado con carne de cerdo picada, sal, ajo, pimentón y otras especias. Para algunos países será un chorizo o algo así, pero eso era una chistorra y Edwin no tenía ni idea de qué le estaban hablando. Pues así empezó Edwin, muy confundido, muy solo, pero muy determinado. Duró poco tiempo en ese restaurante, luego pasó por el Hilton y su talento comenzó a brillar. Subió peldaños, trabajó con grandes de la cocina española. Durante 9 años fue mano derecha de Pepe Rodríguez, chef de El Bohío y jurado de MasterChef. No sé si han visto MasterChef de España. Pues bien, el Pepe de MasterChef es este Pepe Rodríguez. Y Edwin trabajó 9 años con él. Edwin trabajó en proyectos de altísimo nivel, como lo pueden ver. Tenía muy buen salario, logró una estabilidad y logró un reconocimiento. Pero algo dentro de él no estaba en paz.
porque cada vez que cocinaba sopa de ajo o cocido madrileño, que nada malo tienen, son excelentes comidas europeas y españolas. Pues bien, Edwin, cuando cocinaba eso, sentía que no era él, que su cocina no hablaba de su historia. Y un día, su esposa y socia Mariluz Cabeza se sentó con él en el suelo de su apartamento en Madrid y, según lo que cuenta esta historia y este artículo, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le respondió: soy colombiano, de Bogotá. Y ese fue el momento que lo cambió todo. Edwin se había esforzado tanto por adaptarse, por encajar, que incluso había cambiado su acento, porque ser colombiano en ese tiempo aún venía con estigmas y, para ser sincero, no ha cambiado mucho en relación a los migrantes. Todos traemos un estigma por lo que hacen los no tan buenos en nuestros países, pero regularmente los buenos, puede sonar a frase de cajón, pero regularmente los buenos somos mucho más. Pues bien, en ese tiempo también ser colombiano venía con estigmas, pero ese día Edwin se reconectó con sus raíces, recordó los sabores de su infancia, la changua, el caldo de papa, la sobrebarriga, y entendió que su propósito no era repetir platos europeos, sino llevar la cocina colombiana a lo más alto, y ahí es donde decidió arriesgarlo todo. Edwin creó una página web, publicó versiones de platos típicos como empanadas, bombones de mango biche, sancocho, ofrecía catering, hacía eventos, empezó de cero. Y un día, caminando por la calle Zurbano en Madrid, vio un local vacío y pidió una cita para verlo. Cuando entró, supo que ese era su lugar. Vendió lo que le quedaba en Colombia, tomó todos sus ahorros, pidió un préstamo y nació su restaurante Quimbaya, un espacio a la medida, un sueño construido con amor, identidad y muchísima valentía. Pero entonces llegó la pandemia. Pónganle cuidado, ojito a este dato. El restaurante abrió el 14 de marzo del 2020, exactamente el mismo día en que España cerró todo por la pandemia. Las puertas de Quimbaya también cerraron. Solo les quedaban 500 euros y no sabían qué hacer, pero no se rindieron. Comenzaron a ofrecer desayunos colombianos, hicieron lo posible por mantenerse a flote y cuando llegó diciembre, brindaron en Nochevieja, o como le decimos en nuestros países, Año Nuevo, simplemente por seguir vivos y porque el sueño no había muerto. Ahora, el equipo creció. Hoy son 14 personas de distintas regiones de Colombia. En la entrada del restaurante hay un cartel que dice Cocina Colombiana de Autor. Y eso es lo que ofrecen. Un homenaje a las madres, a las abuelas y a todas esas cocineras que le dan identidad a cada plato. En mayo del 2021, Edwin recibió un correo inesperado. La guía Michelin había visitado su restaurante y en octubre lo invitaron a la gala. Él pensaba que solo le entregarían la pegatina de recomendado, pero a la mitad del evento escuchó su nombre. Quimbaya Edwin Rodríguez había ganado una estrella Michelin. Mientras caminaba hacia el escenario, se le vino a la mente el aeropuerto, el metro, la soledad, obviamente su madre y también el orgullo de ser colombiano, el orgullo de ser migrante, el orgullo de haber emprendido como migrante y el orgullo de no haberse rendido. Quimbaya hoy no solo es un restaurante, es una experiencia, un viaje por Colombia en 10 platos, con vajilla hecha a mano, con canciones típicas, con aromas que despiertan memorias. Edwin Rodríguez no solo cocinó para ganarse una estrella, cocinó para recordarnos a todos los migrantes que aunque estemos lejos, nuestra historia no se pierde, solo evoluciona. Y si tú estás lejos de casa, si estás trabajando en algo que no te llena, si tienes alguna pasión escondida que aún no has explotado, pues bien, esta historia podría ser tu señal. Porque si Edwin lo logró, empezando desde cero, sin conocer a nadie, sin entender el idioma, sin dinero, pues adivina qué, tú y yo también podemos lograrlo. No te conformes, no te olvides de quién eres y no dejes que el miedo le gane el sueño.
Si esta historia te gustó y te inspiró, compártelo con otro migrante y déjame saber qué historias te gustaría que investigara y te contara en este canal. Gracias por ver este video y créeme que tú también puedes tener tu estrella Michelin en lo que sea que hagas. Solo no te rindas y dale forma al sueño. Nos vemos en un próximo video. Ahí vamos. Chao.